Hola mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, nuestro humilde canal de psicología que esperamos que también se convierta en vuestro canal de psicología, y bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de TDAH, que tengo aquí a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Y hoy vamos a hablar de la relación que existe y por qué el TDAH, los alumnos con TDAH suelen también tener dificultades en el rendimiento académico. Así que vamos con ello. En primer lugar, como siempre hacemos, os queremos un poquito enfocar el tema, ¿vale? Poderlo contextualizar. Nosotros desde que empezamos a trabajar, hace más de 11 años, tenemos mucha preocupación sobre la relación entre TDAH y en ocasiones fracaso escolar. Y esta es una variable que nos ha llevado a estudiar muchos factores. Y claro, el primero de ellos, y que además hay que descartarlo al 200%, es que TDAH no tiene nada que ver con variables intelectuales. Es decir, TDAH e inteligencia no se relacionan en absoluto. Tenemos chicos y chicas muy inteligentes, tenemos chavales con inteligencias medias, inteligencias bajas, pero esto no tiene nada que ver con el trastorno. Entonces, la primera pregunta que hago a Alberto es: ¿por qué hay tantas tasas de abandono escolar? ¿Por qué hay fracaso escolar? ¿Por qué las cosas no acaban de salir en materia de TDAH desde el punto de vista académico? Claro. Antes de empezar, sí os vamos a pedir, ¿no?, como siempre, que le deis el botón un poco de suscribir, que es gratuito y que nos ayuda mucho a crear una comunidad. Así que, una vez dicho esto, ¿el por qué? Bueno, yo creo que hay que mirar en tres niveles, ¿no? Yo creo que siempre cuando damos una formación comentamos de estos tres niveles, que es, el sistema educativo actual, imperante, ¿no?, que tampoco ayuda a los chicos y chicas que tienen dificultades atencionales. Un segundo nivel, que son las propias dificultades que tienen, las propias características del TDAH, que también dificultan a veces el rendir académicamente. Y luego tercero, que la metodología que aplican desde casa, que también creo que es interesante, pues que tampoco la tradicional, porque tampoco se enseña en los colegios a estudiar adecuadamente y eficazmente, pues también les penaliza luego a rendir académicamente. Entonces, si te parece, Ángel, empezamos un poquito por el principio. Empezamos por el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el sistema educativo actual no ayuda y no beneficia a este tipo de alumnos? Y además, este vídeo nos encantaría que lo pudieran ver, ¿no?, representantes de ministerios de educación, conserjerías de comunidades, sí, ¿no? O sea, todo ello, sería estupendo, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos un sistema educativo español totalmente desfasado. No paramos de ver cómo van cambiando leyes, nombres, pero la realidad es que cuando te metes en el día a día de las clases, todavía se sigue un sistema de impartición mediante elección magistral que hace que a todo alumno, tenga o no tenga TDAH, uno, no le resulte motivador, y dos, no permita un aprovechamiento grande de las clases, pero que en materia de TDAH se vuelve lapidario. ¿Por qué? Porque el chaval con TDAH, en el momento que desconecta, en el momento en que se aburre, le cuesta horrores volver a conectar. Y cuando un chaval a lo mejor sale con un aprovechamiento, un chaval sin TDAH sale con un aprovechamiento del 40%, el chaval con TDAH sale con un aprovechamiento del 10%. Yo veo dos cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, el sistema educativo sigue siendo obsoleto, esto lo hemos comentado, ¿no? Creo que es verdad que en los últimos años se ha ido actualizando por las leyes, aunque las leyes que se mandan pues son un poco ambiguas, también porque el profesorado se ha ido rejuveneciendo. Yo creo que también entran oleadas de profesores también con otras metodologías, y también los que llevan más años están haciendo esa labor de actualizarse, pero es verdad que el sistema es el que es y la exigencia de cumplir con unos currículum es el que es. Pero yo sobre todo el primero que veo es que la diferencia yo la veo sobre todo en el tema primaria-secundaria. Creo que a lo mejor primaria sí siento que hay un poco más de metodologías dinámicas, proyectos, trabajo cooperativo que bien hecho, bien ejecutado, que eso también sería un tema para hablar, funciona mejor y ayuda a todo el alumnado, ¿no?, pero también al alumnado especialmente con TDAH. Pero luego llegamos a secundaria, donde ya hemos perdido esos profesionales que no son maestros, sino que son licenciados en biología, en matemáticas, en historia, en filosofía, y a lo mejor pues tienen ese curso y les falta a lo mejor un poquito de actualización en otras cosas. Hablamos de en general, no todos. Y lo segundo que hablaría también es de la falta a veces de formación al profesorado para entender las dificultades del alumnado, ¿no? El otro día en una charla, te acordarás, ¿no?, fuimos a una charla con un AMPA, y es verdad que luego una profe nos decía con buen criterio, nos decía: si el problema a veces no es la implicación, a mí implicación me sobra, la cuestión es no saber cómo, además de la presión, ¿vale?, que eso sí que es verdad que ocurre en España pero no ocurre en otros países,
Aquí, ¿qué es lo que buscan los coles? Los coles buscan una excelencia educativa mal entendida. Para mí, excelencia educativa sería dar a cada alumno lo que necesita y poder hacer que un alumno que está súper desmotivado pudiera remontar, o que un alumno que tiene TDAH pudiera darse cuenta de que es totalmente capaz. Eso para mí sería excelencia educativa. Eso no está pasando. O sea, sí. No, lo que dices, ¿no? Que el sello de calidad de un colegio se mide por las notas. Eso es. Y se mide por los aprobados que tienes en las PAU, en la selectividad, y no a lo mejor tanto por la atención educativa que das a ese alumnado, que es el verdadero desafío. Entonces, cuando... Claro, y luego cambias y te vas a Reino Unido o a algunos lugares de Estados Unidos y te das cuenta que los chavales no ven que la dificultad atencional les penalice tanto como aquí. ¿Por qué? Por ese dinamismo, ¿no? O sea, porque al final esa integración, ¿no? Que en España se nos llena la boca de hablar de integración, pero que cuando entras dentro de muchos ámbitos educativos te das cuenta que esa integración no la hay. O sea, sobrevive en muchas ocasiones el más fuerte, el que menos dificultades tiene. Eso sería interesante, ¿no? Que yo creo que también con una familia con el sistema inglés, al final de curso, durante el curso, pasar encuestas de satisfacción, ¿no? A las familias, ¿no? Que el departamento, la concejalía de educación, el ministerio se dedicara a que los colegios tuvieran que pasar a las familias para ver el grado de satisfacción en diferentes términos, Claro. Diferente la calidad educativa, la impartición de clases, la atención a lo mejor, departamentos de orientación, y yo creo que de ahí podríamos sacar de verdad una información mucho más real y eficaz para ver qué es lo que tiene que mejorar y qué es al final lo que los padres demandamos en los colegios. Entonces es interesante. Ese sería el primer punto, ¿no? De los tres que hemos hablado. Me parece que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, es decir, qué está pasando con el sistema. Luego el segundo punto que Alberto nombraba, ¿no? Es qué dificultades en materia de TDAH están influyendo negativamente a la hora de propiciar un buen desarrollo académico. Es decir, sabemos que por las mañanas las cosas no acaban de funcionar en el cole. Ahora, ¿por qué hay ese rechazo? ¿Vale? Ya luego en tercer lugar hablaremos de metodología, de función ejecutiva, pero en segundo lugar, ¿por qué el tener ciertas características o sintomatología TDAH ayuda a que rechacen más todo el proceso de estudio? Hombre, yo creo que una de las claves es el tema de la inmadurez, ¿no? Sabemos que el TDAH está asociado a una mayor madurez a una inmadurez de determinadas áreas del cerebro, y esa inmadurez luego al final también se puede asociar mucho a la asunción de responsabilidades. Una de las cosas que vemos, sobre todo con niños también más mayores, es que esa inmadurez hace que se responsabilicen menos de aquellas tareas que son poco reforzadoras, donde ellos también se sienten que no son lo suficientemente capaces, no son competitivos, competentes, perdón, y entonces creo que eso hace que toda la asunción de hacer algo que es un coñazo para ellos, ¿no? Pues lo rechacen, se resistan y lo dejen para más adelante. Creo que la madurez es un factor importante a tener en cuenta que está asociado al trastorno. Un segundo factor, y esto a veces en casa no lo tenéis en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando comparáis hermanos, es que tu hermana llega y se pone a estudiar y tú no haces eso. Bueno, hay que pensar que también los chavales se orientan mucho por el principio de facilidad y ellos encuentran más dificultades. Es decir, solamente las personas que hemos tenido parte de estas dificultades sabemos lo duro que es sentarte delante de un libro, ponerte a leer, no enterarte de nada, que te cueste no solamente la comprensión, sino también ir reteniendo todo aquello que estás intentando procesar. Y esa parte creemos que también influye, es decir, propiamente la dificultad atencional, esa dificultad atencional que hace que te enfrentes al proceso de estudio, desde luego, de primeras con cierto pesimismo, y en segundo lugar se te haga mucho más costoso, mucho más costoso. Es que siempre me acuerdo que Ángel pones el ejemplo de, imaginaos que yo me obligan a patinar y a mí no se me da bien patinar, ¿no? Claro. Y yo no me siento capaz y veo que me caigo y veo que encima incluso a veces puedo hacer el ridículo delante de mis compañeros. Al final yo cogería manía y cogería estilo y rechazaría totalmente el patinaje. Pues es que esto es mucho de lo que están sintiendo nuestros chicos con la parte académica, donde se sienten inferiores, donde no se sienten igualmente competentes que sus compañeros. Entonces, al final ahí pues no quieren hacerlo, que es parte de un poco de la condición humana, ¿no? De aquellas cosas que no se me dan bien, pues yo no tengo la motivación, que ahora hablaremos también un poco de este apartado motivacional, ¿no? Pero me afecta a la hora de hacer algo. Entonces es verdad que ahí los padres, pues muchas veces tenéis que hacer esa función reforzadora, supervisora, incentivadora, a veces también dirigir lo que hacer, porque si no por ellos van a tender siempre a procrastinar. Que yo creo que es otra cosa también que es muy del TDAH, el procrastinar, las dificultades en gestión del tiempo. Pero me parece muy interesante, además Ángel, tú tienes una escuela donde vas a hablar también de ello, una sesión del tema motivacional, que creo que se desconoce y creo que es algo muy importante de entender. Así que bueno,
Ilústranos. Claro, no, bueno, o sea, voy a plantear, ¿no?, algunos pequeños tips y ahora tú, si puedes, los completas. En materia de TDAH, ¿vale? Incluso Alberto para ello, y aquí tenemos el cerebrito, ¿vale? Alberto nos da muy buenas explicaciones, por lo tanto, yo os voy a hablar, pues quizá de una manera más distendida, pero me encantaría que Alberto lo pueda argumentar, ¿no? Nuestros chavales tienen alteraciones en el sistema de recompensa, ¿vale? Eso lo que supone es que les cuesta más motivarse ante algunas cosas, ¿no?, especialmente que son más rutinarias, más monótonas, y a esto también le añadimos otro factor que se relaciona mucho, ¿no?, con las emociones, y es la baja tolerancia a la frustración que tienen. Es decir, todo aquello que no sea lo que ellos quieren o lo que ellos esperan les cuesta mucho más. Entonces, si por un lado les cuesta más motivarse, por otro lado hay ciertas alteraciones a nivel emocional, eso también inequívocamente va a influir en el proceso de estudio. Alberto, ¿qué nos podrías argumentar a nivel cerebral? Bueno, voy a intentar sí hacerlo, y además yo creo que es un tema que podríamos dedicarle mayor profundidad. El TDAH sabemos que conlleva unas alteraciones a nivel ejecutivo, que son estas funciones ejecutivas que nos ayudan a las personas a regular nuestra conducta, a establecer lo que queremos conseguir y planificar mi conducta para conseguirlo, y muchas veces siendo flexible cuando van surgiendo algún obstáculo. Pero para eso tiene que activarse el sistema que tú bien has dicho, que es el sistema de recompensa, que es un sistema motivacional, que también se regula a través de la dopamina. Sabemos que la dopamina es un neurotransmisor que hace que el cerebro, determinadas redes neuronales asociadas a determinadas funciones, funcione de manera adecuada. En los niños con TDAH no se sabe exactamente si es por exceso o por defecto, pero sabemos que los niveles de dopamina se encuentran desregulados, y eso hace que haya determinadas funciones, que una de ellas es la capacidad de regular la motivación. A ellos les cuesta. También nos vamos a encontrar determinadas áreas del cerebro que están asociadas a esto, como el núcleo accumbens, que también se encuentran alterados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Chicos que les cuesta mucho perseverar en una conducta, que les cuesta mucho demorar una gratificación, es decir, entender que estamos haciendo unas determinadas cosas por un beneficio que vamos a tener a medio y a largo plazo, ¿no? Cuando tú a un chico le dices, haz esa tarea porque después vas a poder jugar, tiene tan cerca la gratificación que entonces la motivación está ahí, se le pone este chute, cerebro y sistema de recompensa a tope, y lo ejecutan porque tienen la gratificación de manera muy inmediata. ¿Qué pasa? Que estamos en los estudios, y los estudios no son inmediatos. Tenemos unas notas que van saliendo cada trimestre o cada los parciales, y luego una prueba del curso que nos vamos a ir hasta finales de junio. Entonces les cuesta mucho entender que hay determinadas cosas que vamos a hacer, un trabajo diario, llevar las cosas al día, ir adelantando, que no nos van a apetecer en esa tarde, pero que tienen un beneficio más a medio plazo. Entonces, esa capacidad que tenemos las personas de autorregular nuestra motivación, pues el sistema que se encarga de ello pues está alterado, ¿no? Y tenemos las estructuras alteradas, tenemos ese proceso alterado. Y es ahí donde un poco pues tenemos que entrar, como decía muchas veces, los padres a ejercer, ¿no?, a compensar estas dificultades que van teniendo en este momento para pues jugar con refuerzos externos, y luego refuerzos externos que puede ser algo inmediato, que puede ser algo material, pero también sobre todo tenemos que trabajar y enseñarlas a por qué lo hacen, más allá de que luego puedan ganar pues media horita, a lo mejor jugar a la Play, por ejemplo, o ver la tele, que lo entiendan por qué lo están haciendo. Porque si le digo, si haces esto, luego tienes media hora, van a entender que la media de la Play es el fin, es lo bueno, ¿no? Y tienen que entender que hacen o estudian o preparan o adelantan o hacen la tarea porque esto les va a llevar a probar, y que luego ya como compensación también pueden tener algo más a corto plazo, algo que sea reforzador para ello. Justo, claro, porque además con ello llegaríamos, y ahora fijaros, vamos a relacionar la última sintomatología que vemos oportuno comentar con el tema metodológico. ¿Cuál es la última parte de este segundo bloque? La baja autoestima, es decir, chavales que no se sienten capaces. Ahí el reto está por las mañanas que tengan adaptaciones no significativas, ¿no?, que a día de hoy se llaman específicas, y que son adaptaciones que no interrumpen el desarrollo pero que les benefician mucho, y luego por otro lado hacerles sentir capaces. ¿Cómo conseguimos hacerles sentir capaces? Cambiando la metodología. Lo primero que hay que saber es que un estudio tradicional mediante lectura no facilita el procesamiento de la información. Entonces ellos se sientan delante, pero esa memoria de trabajo no se acaba de activar. De tal manera que lo que ocurre es que tienen la sensación que están invirtiendo horas, que están haciendo esfuerzo, y que ese esfuerzo no se ve recompensado. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la metodología. Y para cambiar la metodología no hay que descubrir América, ¿vale? Nosotros en su momento no lo llegamos a patentar, ¿vale?
pero tenemos un proceso de técnicas de estudio que le llamamos método LERRE, que Alberto nos va a dar unas claves sobre ello para llegar al último punto de hoy, que sería la metodología. Bueno, es que lo has venido explicando, ¿no? Sabemos lo que decimos, que sabemos que el TDAH conlleva una serie de dificultades a nivel función ejecutiva. Entonces, lo que vamos a hacer con este método, primero, va a estar basado en tres cosas. Uno, en dividir las unidades de texto. Cuando tenemos que leer una unidad de texto, los chicos generalmente se ponen delante del libro y leen todo. Eso, una primera lectura puede ser interesante, pero necesitamos dividirlo, necesitamos hacer el texto más pequeño. Cuando cogemos un párrafo, lo que vamos a hacer, si el párrafo es muy grande, paramos en punto. Entonces dividimos el texto, luego secuenciamos. Lo que tenemos que hacer con los chicos es que entiendan que hay un primer paso, un segundo paso, una cosa que leen, esa segunda cosa que leen que está relacionada con lo primero para activar esta memoria de trabajo, y por último, que es un poco lo que más les cuesta, hay que hacer, es la reelaboración. La reelaboración por escrito, escribir lápiz y papel. Sabemos que esto ayuda, y es una cosa que, fíjate, que también quería comentar, que se me ha olvidado en la parte del sistema educativo, que nos hemos vuelto tan locos, ¿no?, con toda la parte de las TIC, de la tecnología, de las tablets, de olvidarnos del lápiz y papel, del libro en formato físico, que nosotros tenemos ciertas dudas, ¿no?, de que sea lo más eficaz para un chico. Entonces, escribir es lo que les va a ayudar a activar ese memoria de trabajo, a activar esa atención sostenida, a mejorar la comprensión, a mejorar al final también el procesamiento de la información para que sea mucho más profundo. Porque ahora vamos a hacer, ¿vale?, un resumen antes de finalizar, ¿vale?, porque nos parece que ese recopilatorio va a ser bastante importante, pero a nivel metodológico, además de aplicar estrategias de reelaboración por escrito, también es importante, como decía Alberto, trabajar la comprensión lectora, ¿vale? Incluso esto es una parte inicial, o sea, yo no puedo reelaborar la información si previamente lo que leo no me entero de absolutamente nada. Y en muchas ocasiones, en materia de TDAH, hay que trabajar la comprensión lectora. Y luego, en cuarto lugar, la expresión escrita. Aquí volvemos un poco a la incoherencia del sistema, ¿vale? La vida es un continuo examen oral. Una entrevista de trabajo, relaciones sociales, relaciones de pareja, o sea, todo eso, ¿vale? Nos basamos mucho en la comunicación oral, pero la vida académica es un continuo examen escrito, por lo tanto, también hay que trabajar esa expresión escrita. A veces nos pasa, chavales que no tienen problema en expresar, a lo mejor, el descubrimiento de América que se han estudiado, pero trasladarlo al papel les cuesta horrores. Entonces, hay que trabajar la relación de ideas, también a esto se le suma, ¿no?, tanto en comprensión lectora como en expresión escrita, que nos hemos olvidado de leer, ¿vale? Y para eso la tecnología ha hecho daño, y obviamente pues los beneficios de la lectura en comprensión y expresión son muy grandes, ¿no? Y esto yo creo que es una parte metodológica importante. Antes de hacer un pequeño recopilatorio, Alberto, no sé si quieres añadir algo más. Quiero añadir un poco relacionado también con otro episodio que hicimos de martes con TDAH, es que para que un chico o una chica con dificultades atencionales entienda que tiene que aplicar esta manera de estudiar, que le conlleva un gasto temporal, que le va a conllevar al principio más esfuerzo, hasta que es una habilidad, hasta que la adquiera y la haga de una manera un poquito más rápida y automatizada, tienen que entender el porqué. Y para eso tienen que entender las dificultades y entender que tengan esas dificultades no les hace inferiores, pero sí les hace que tienen que aplicar otras estrategias. Y por eso me voy a este vídeo que hicimos, ¿no?, de si yo debo explicar a mi hijo o a mi hija que tiene esas dificultades y cómo hacerlo, porque si no lo entienden, ¿vale?, ¿y por qué yo tengo que rehablar? ¿Y por qué tengo que escribir? ¿Y por qué yo tengo que dedicar más tiempo que otro compañero? Cuando es una sensación de injusticia tremenda para todos. Y que ellos no lo llevan bien, ¿vale? Esa injusticia la llevan muy mal. A nivel recopilatorio, lo que podemos decir es, en primer lugar, no nos podemos conformar con el sistema educativo que tenemos. O sea, tenemos que seguir luchando en la medida de lo posible de cada uno, ¿vale?, para poder intentar cambiar ese sistema. En segundo lugar, hay que entender que, además, lo que beneficia a un alumno sin TDAH beneficia especialmente a otros sin TDAH, ¿vale? Pero que salimos todos ganando, ¿vale? Salimos todos ganando. En tercer lugar, saber que hay parte de la sintomatología TDAH que, aunque sintamos que no de manera directa, sí se relaciona con el desarrollo académico, lo que hemos hablado, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, rigidez, ¿vale?, autoestima. Y luego, en cuarto lugar, hay que saber que un sistema de estudio mediante lectura no facilita el procesamiento de la información, y tengo que intentar pasar a una reelaboración por escrito con información secuenciada y siempre teniendo muy presente la importancia del trabajo en funciones ejecutivas. No sé, Alberto, si para despedirnos tenemos que añadir algo más. No, me parece que el resumen es claro, entender estas tres cosas, entender que aunque se relaciona,
¿vale? Entender que el TDAH es un factor de riesgo, de dificultades o de fracaso, posible fracaso escolar, pero que se toman medidas, que se trabaja y tal, no quiere decir, un factor de riesgo no quiere decir que vaya a ocurrir, ¿no? Eso No es. anticipemos catástrofes que no tienen por qué. Porque ellos pueden y deben conseguir sus objetivos. Exactamente. Vale. Justo. Así que nada, Muy bien. marchamos. Oye, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas Nos vemos en el gracias. próximo episodio. Chao, chao.